Mis queridos amigos, buenos días. ¿No les encantan los asesinos seriales? Bueno, les advierto que este episodio va a ser bastante sórdido y algo macabro. Entonces hoy los llevo a Londres a finales del siglo XIX, cuando Inglaterra es la primera potencia mundial con la reina Victoria en el poder. Lógicamente estoy hablando de la era victoriana. Londres entonces era la metrópolis más poblada de todo el mundo, la capital de la primera potencia industrial del mundo y del mayor imperio colonial de todo el mundo. La ciudad más moderna, rica y poderosa del mundo. La mayoría de monumentos que conocemos de Londres datan de esta época. El Big Ben, por ejemplo. Pero esta prosperidad tiene su lado oscuro. Una masa de pobres e inmigrantes recientes, irlandeses y judíos en particular, que se agolpan en barrios miserables, insalubres y peligrosos. En Londres, en el East End, se dice que allí el viento arrastra el humo de las fábricas, mientras que en la parte occidental, en el West End, los barrios ricos, hay un aire más sano. Esto es porque en Londres, al igual que en el resto de Inglaterra, no faltan fábricas, ya que es el país del origen de la revolución industrial. En aquella época no había normas anticontaminación. Las máquinas de carbón liberaban alegremente todos sus humos y partículas de carbón, más pesadas que el aire, y caían sobre el suelo y las fachadas de las casas, ennegreciéndolo todo, incluidos los pulmones de los londinenses. Con la humedad del río Támesis que atraviesa Londres y esta contaminación, los barrios obreros se sumergen en una neblina tóxica, el conocido smog. Una niebla espesa, casi permanente, que hace imposible ver a más de 10 metros de distancia. Es el mismo smog que encontramos en lugares muy contaminados como por ejemplo China. Un oscuro panorama. En estos miserables barrios protegidos por esta bruma de contaminación nacería el hombre que crearía el concepto del asesino serial. Su nombre, Jack el Destripador. Todo comienza el 31 de agosto de 1888 cuando una prostituta londinense de nombre Mary Ann Nichols, cuya miseria la ha empujado a vender su cuerpo, aparece asesinada en el barrio de Whitechapel. Hasta aquí nada raro, de hecho las prostitutas son una legión en la zona, unas 1200 más o menos. Son mujeres o madres solteras u obreras que ya no pueden trabajar, entre otras cosas. En resumen, eran objetivos ideales con inseguridad en su vida cotidiana y a menudo ocurrían desgracias. En cuanto a Whitechapel, ese barrio donde reinan la miseria y el alcoholismo, es mejor no frecuentarlo muy tarde por la noche. Y de hecho, incluso durante el día. Es un auténtico laberinto de pubs, lo cual es muy agradable, pero también está lleno de borrachos peligrosos. Eso no me agrada. También se pueden encontrar casas donde alquilar una cama por una noche si no tienes mucho cuidado con la higiene en un barrio sin alcantarillas ni cunetas. En sí mismo este asesinato no es muy original, ya que es en un sitio insalubre y de muy poca seguridad. Sin embargo, lo que sí es original es que degollaran a la desafortunada mujer y le abriesen el vientre con un cuchillo largo. Hay todo tipo de locos en este barrio, pero los degolladores no son muy comunes. Cumplo con advertirles que esta parte del video tiene detalles un poco duros. En la morgue descubrimos también que los genitales de la mujer fueron lacerados con golpes muy violentos. Una semana después, Annie Chapman aparece muerta cerca de la primera escena del crimen. A ella también la mataron de la misma forma y la abrieron de la misma manera, es decir, fue destripada. En cuanto a la primera, olvidé mencionar un pequeñísimo detalle. Le faltaban algunos órganos. Le extirparon la vagina, el útero y la vejiga. Al principio a la policía no le preocupa mucho la muerte de un par de prostitutas en Whitechapel, pero empiezan a pensar que puede haber un asesino en serie en acción. Por supuesto, los asesinos en serie ya existieron en el pasado en Francia. Pensemos directamente en Gilles de Rais, el compañero de Juana de Arco. Pero aquí la gran novedad que aporta a esta historia es el uso de la prensa. A finales del siglo XIX, la prensa era cada vez más leída. Los periódicos eran muy baratos. El nivel de educación no ha dejado de aumentar y los avances técnicos permiten ahora tiradas muy grandes. La prensa siempre busca historias terroríficas o jugosas para venderle a los grandes periódicos, y con este Jack el Destripador se ganaron el premio gordo. Por ejemplo, un periódico vespertino que acaba de fundarse ve multiplicadas sus ventas por 10. The Illustrated Police News es la primera revista dedicada exclusivamente a casos criminales. Ofrece un resumen semanal de la investigación con imágenes. Incluso el periódico de referencia, el Times, se interesa por el tema. Sin la prensa y el papel que jugarán en este caso, quizás no conociésemos del todo esta historia o ya la habríamos olvidado, porque el asesino es muy consciente de la importancia de los medios de comunicación. Así que el 27 de septiembre envía una carta a un periódico londinense. Está escrita en rojo porque esta está escrita con sangre. El tipo tiene un gusto por la puesta en escena, no se puede negar, pero está siendo espeluznante. La carta se burla de la policía porque no puede frenarlo. Dice que le gusta mucho su trabajo y que volverá a hacerlo pronto.
Promete que la próxima vez cortará las orejas de la víctima y que las enviará directo a la policía. La carta está firmada por Jack el Destripador. La policía fomenta la publicación de la carta con la esperanza de que alguien conozca la letra. La prensa informó sobre sus demás asesinatos y comenzó muy pronto a especular. Afirmaban que el uso de un cuchillo largo seguro era obra de un carnicero o incluso de un médico por la precisión de los cortes. En cualquier caso, describir crímenes vende mucho y los periódicos no dudan en describir a detalle los asesinatos de Jack. Jack el Destripador se hizo famoso muy rápidamente. La influencia de los medios de comunicación no es algo nuevo. Solo 3 días después, el 30 de septiembre, 2 mujeres más son halladas muertas, quizás prostitutas, aunque no lo sabemos del todo. Elizabeth Strides y Catherine Eddowes. Las mataron con 15 minutos de diferencia. A Catherine Eddowes, que tenía la cara horriblemente marcada, le cortaron una de las orejas, la nariz y un riñón. El 1 de octubre llega al mismo periódico una carta nueva, aunque más corta, firmada de nuevo por Jack el Destripador. En ella se regocija por su crimen nocturno y lamenta no haber tenido tiempo para poder cortar, como había prometido, las orejas para la policía. Se llama a los grafólogos que creen que es el mismo autor. El 16 de octubre llega una tercera carta. Es la más discutida de las 3 porque su caligrafía es muy diferente. Llega a la policía y no al periódico habitual y va dirigida, cito textualmente, desde el infierno. De ahí el título de la película de Johnny Depp que habla sobre Jack el Destripador. Esta carta contiene un trozo de riñón humano, el cual es imposible atribuir a las víctimas debido a las limitaciones técnicas de la época. Para análisis de sangre y de ADN habrá que esperar otro siglo más, así que no hay suerte. Tampoco sabemos si la carta es de hecho de Jack, ya que los grafólogos no se ponen de acuerdo sobre el tema. Y en cuanto al otro trozo de riñón, escribe el autor, lo freí y me lo comí y estaba muy bueno. El 5 de noviembre del mismo año, un quinto asesinato se suma a la lista. Siempre una mujer, esta vez Mary Kelly, pero con 2 novedades. Ella solo tiene 25 años, mientras que las demás víctimas rondaban cerca de los 40 y sobre todo aparece muerta en su casa y no en la calle como las demás. Evidentemente, al no estar a merced de la policía, Jack el Destripador se tomó su tiempo. Y evidentemente hay fotos, pero yo no las voy a poner aquí. Me limitaré a describir la escena, pero sinceramente no sé qué es mejor debido a nuestra terrible capacidad mental para imaginar cosas. La ropa de la víctima estaba perfectamente doblada en una silla, al igual que sus libros alineados junto al fuego. Como a las demás, las destriparon y colocaron sus órganos por toda la habitación. Los intestinos fueron arrojados sobre la cama, los brazos separados del cuerpo. Uno de los pechos de la víctima se puso bajo su cabeza, mientras que el otro bajo su pie izquierdo. Su cara acuchillada. Para cuando la prensa informa sobre esto, Jack el Destripador es mundialmente conocido. 160 periódicos de México a Australia lo conocen. Incluso la reina Victoria mostró interés por el sujeto e instó a la policía a detener al criminal lo antes posible. Es una versión un poco sangrienta de la vida. Lo que sí sabemos es que la policía no estaba haciendo su trabajo. Además, no sabemos con certeza qué número de víctimas llegó a tener Jack el Destripador. Oficialmente son 5, las 5 canónicas como se les llamaba, pero según los periódicos y algunos policías hay más, quizás unas 11 o 13. Es difícil investigar en un barrio donde la violencia es cotidiana. Tras ser confiada a la Policía Municipal de Westchapel, se transfieren rápidamente a Scotland Yard. Los investigadores consiguen entrevistar a 200 personas que afirman haber visto a las víctimas con un hombre extraño en la noche antes de su muerte. El problema es la descripción de este hombre que dan los testigos. Algunos lo vieron más alto o más bien bajo con bigote, sin sombrero a los Sherlock Holmes o tal vez bien vestido o con harapos, como si fuese un drogadicto. En resumen, estamos en la marcha y los investigadores siguen las pistas de los médicos visitantes Boucher y Marin sin ningún éxito. Se distribuyen 80.000 octavillas para obtener información sobre este caso y se utilizan perros rastreadores. El forense de la policía, Thomas Bond, hace un retrato psicológico de Jack, al que considera un hombre solitario, propenso a ataques de manía homicidia y erótica. Este es el documento sobre perfiles criminales más antiguo de la historia, pero como cualquier otra pista, no lleva a nada. Policía está desesperada. Los policías incluso se visten de prostitutas para tratar de atraer al criminal. Evidentemente sin éxito.
La prensa se suma a este desastre y critica a la policía, a la que considera incapaz de proteger a la gente. Sin embargo, Scotland Yard no escatima en esfuerzos. Se interroga a 300 personas más, entre ellas charcuteros, carniceros y también doctores. Detienen a más de 80 sospechosos. Era necesario actuar con rapidez porque había mucha paranoia. En Whitechapel se inicia un comité de vigilancia que hace rondas nocturnas e informa a la policía sobre individuos raros. Es la época de la paranoia y de los chivos expiatorios. Nadie se imagina que un inglés sería capaz de tal masacre. Así que, sin duda, culparán a los inmigrantes y en especial a los 80.000 judíos que vienen de Europa Central huyendo de los pogromos y la represión. Muchos de ellos escaparon por poco de ser linchados. A raíz de las sospechas públicas difundidas por la prensa, la policía interrogó a un tal John Pfizer, un zapatero judío de Whitechapel apodado Delantal de Cuero. Es un inmigrante polaco. Pero ni él ni los demás sospechosos encajan en el perfil de Jack. Las pintadas antisemitas empiezan a cubrir las paredes y los periódicos y la policía reciben miles de cartas denunciando a un conocido o a un vecino u ofreciendo sus servicios para ayudar en la búsqueda. Jack el Destripador dejará de matar después de su quinta víctima oficial, Mary Jane Kelly, el 9 de septiembre del 88. Y nunca sabremos por qué paró de hacerlo, y ni siquiera supimos por qué lo hacía. No podemos contar la cantidad de libros que hay afirmando conocer la identidad de Jack. Jack el Destripador era un miembro de la familia real, el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, quien frecuentaba muchas prostitutas cerca de Whitechapel. O el cirujano de la reina, el señor William Gould, que cometió estos asesinatos para proteger la reputación de la familia real. O James Maybrick, un comerciante de Liverpool que confesó los crímenes en su diario encontrado en el año 1991. O Walter Sickert, un famoso pintor torturador de la época victoriana. O quizás John McCarthy, un terrateniente que había albergado prostitutas y cuya última víctima fue Mary Kelly. Existe incluso una teoría de una tal Jackie la Destripadora, que sigue siendo muy porno, lo admito, pero bueno. Para resumir, no sabemos quién fue. Y la última revelación fue en marzo del 2019, que afirma que la identidad es de un tal criminal llamado Aaron Kominski, un inmigrante polaco que tenía graves problemas psiquiátricos. Y por cierto, la ciencia lo confirmó. Analizaron un chal manchado de sangre y semen que se había encontrado cerca de la víctima Catherine Eddowes, y los descendientes de esta habrían coincidido con ese ADN. La policía sospechó de él y lo interrogó, pero por falta de pruebas tuvieron que ponerlo en libertad. Pero el fallo de esto es que el ADN es muy frágil y antiguo. El chal es de origen dudoso, así que podría estar contaminado con rastros de mucha gente o incluso modificado. Y luego la tecnología que se usó para analizar el chal es una metodología muy criticada. Aaron Kominski murió 30 años después de los hechos, en el 1919, mientras estaba internado en un manicomio por esquizofrenia. Otra pista inestable. Entonces, ¿sabremos alguna vez con certeza quién fue Jack el Destripador? Seguramente no. Pero el personaje siguió fascinando y encontrando su lugar en la cultura popular, ya que ha inspirado un colosal número de libros, cómics, videojuegos, series de ópera, películas y muchísimos otros. Lo único que sí sabemos es que ya está muerto, llevándose consigo su misterio. Gracias por seguir este episodio coescrito con Stéphane Genet, un historiador y profesor de historia en Toulouse. Y si quieren leer más, hay un increíble libro escrito por el especialista en asesinos seriales Stéphane Bourgoin en la descripción. No olviden suscribirse, comentar y compartir, y buscarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @notabenemovies. Nos vemos en un próximo episodio y ojalá sea menos sangriento. Adiós.